Luego de que las últimas 3 semanas estuviéramos co-creando y construyendo los cimientos de lo que va a ser tu Lock-in Plan de los próximos 6 meses para que veas resultados maravillosos antes de cerrar el 2026, tenemos que llegar a la parte 4. El último episodio que cierra esta serie y que justamente es una de las piezas más importantes, pero que a veces poco se habla, y tiene que ver con la motivación, tiene que ver con esas ganas al inicio, tiene que ver con esa emoción de algo distinto cuando armamos el plan, tenemos las ideas, vamos a ejecutar y empezamos a dar esos primeros pasos. Y viene la parte un poquito pesada, y viene la parte un poco rutinaria, y viene el momento en donde decimos, ¿será que sigo o lo dejo hasta acá? Eso es precisamente lo que vamos a evitar y lo que vamos a aprender a hacer con pasos específicos y concretos el día de hoy. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal, en el cierre, el último episodio de esta serie sobre tu Lock-in Plan que hemos ido llevando a cabo durante el mes de junio. Hoy llegamos al último episodio, sin embargo, para el momento que les estoy grabando esto, me encuentro en un día bastante feliz, bastante eufórico, bastante especial, y sé que muchos de los que estén oyendo o viendo este episodio en Spotify, YouTube o Apple Podcasts se van a sentir similar, porque justo hoy que les grabo es 14 de junio. Ya quizás con esa fecha van entendiendo la importancia o la relevancia de estos días, pero para aquellos que todavía estén un poco confundidos o no entiendan bien de dónde está viniendo esta emoción, esta sensación, esta idea, es el hecho de que el día de ayer acá en New York se llevó una celebración enorme que siento que todavía se está sintiendo en el ambiente. Luego de que el equipo de fútbol de los Knicks de New York ganaran la serie, ganaran la final. Claramente se ve que el básquet no es lo mío, pero hay una sensación colectiva en el ambiente de celebración, de euforia, de celebrar. Y traigo esto a colación no solo porque es algo muy reciente, sino porque también viene siendo un ejemplo perfecto que ilustra el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy, que tiene que ver justamente con la motivación o qué hacer cuando nos falta precisamente ese elemento. Y digo que esto es un buen ejemplo, ya que este es un equipo que, por lo que entiendo, en 53 años no había logrado esta hazaña. Entonces, imagínense ustedes cuando constantemente la conversación entre emprendedores, entre creativos, entre personas que se están lanzando con un proyecto, con un lanzamiento, con algo nuevo, y a veces se frustran porque ya tengo meses en esto y no veo resultados, o a lo mejor ya llegué a un año de estar haciendo esto y todavía no estoy generando lo que deseo, todavía no estoy consiguiendo los objetivos, las metas, las métricas que me planteé. Imagínense en otro contexto distinto un equipo que por décadas y no lograba llegar a la meta. Imagínense cuántas veces se habrán quedado sin inspiración, imagínense cuántas veces se habrán quedado sin motivación, imagínense cuántas veces habrán dicho, mira, ¿será que tiramos la toalla porque no lo estamos logrando? Y finalmente ayer se logró. Y de nuevo, les pongo esto en un contexto más grande, pero también más reciente, y algo que siento que ilustra un poco este punto tan importante de cuando la motivación no está. Pero esto es algo que ocurre en todos los contextos y en todos los niveles. Porque sí, la motivación es algo que impulsa, que ayuda, que da ese empujoncito, que da ese movimiento, que hace que la aguja se mueva y las cosas pasen. Pero muchas veces erróneamente pensamos que ese es el único motor, o que esa es la única gasolina, o que esa es la única fuerza que hace que las cosas sucedan. Y cuando de repente llegamos a un punto en donde
no nos sentimos motivados, no nos sentimos energizados, no sentimos que las cosas están sucediendo y nos falta un poco esa fuerza, ese impulso, esa energía, sentimos de que no lo podemos hacer funcionar porque no estamos motivados, porque no tenemos las ganas, porque la musa no nos ha llegado, porque las ideas no nos están llegando. Entonces, ¿cómo acciono? Y precisamente ese es el punto al que quería traernos el día de hoy, y estratégicamente lo dejamos para el último episodio de la serie, porque primero hay que establecer los otros puntos, primero hay que establecer los otros aspectos, primero hay que establecer las otras partes que nos permiten llegar a un momento de acción, que nos permiten llegar a un momento de empezar a dar pasos, que nos permiten llegar a un punto en donde vamos a accionar. Y muchas veces, nuevamente, erróneamente, llegamos a pensar que lo primero que se necesita son las ganas, lo primero que se necesita es la motivación, lo primero que se necesita es ese empuje, cuando a veces más bien es lo último que llega o lo primero que se pierde, pero no porque se pierda o no porque no esté en un momento, no significa que no hay estrategias, pasos y maneras para poder accionar. Y aquí es en donde es crucial hacernos la pregunta de qué es aquello que nos está sosteniendo cuando no tenemos ese ánimo, cuando no tenemos la motivación, cuando quizás no estamos teniendo esas vistas o ese apoyo o ese impulso externo, cuando solo estamos nosotros con nosotros mismos y reconocemos que quizás estamos pasando por un periodo o una temporada en donde las ganas no están, los ánimos no están, y nos ha llegado a pasar a todos, pero ahí es en donde es importantísimo el definir cuáles son esas acciones no negociables, cuáles son esos pasos que sí o sí, independientemente de la energía, las ganas, de lo que tengamos en el día, siempre se cumplen, siempre se hacen, siempre vamos a accionar en pro de ellas, porque precisamente son esos hábitos, precisamente son esas acciones, precisamente son esos pasos no negociables los que nos van a permitir sostener el trabajo, incluso en los días donde hay cero ganas. Estas mini acciones se diferencian por ser simples, repetibles y no dependen del estado de ánimo. Son cosas tan sencillas y ya se vuelven tan parte de tu día a día que no tienes que pensarlas casi. Es como esos hábitos que ya venimos desarrollando de toda la vida, como lavarnos los dientes, lavarnos la cara, el arreglarnos antes de salir. Cosas así no parecen muy trascendentales, pero llegan a tener el mayor impacto precisamente porque son esos hábitos que nos sostienen. Y a veces pueda que no se sientan que están directamente relacionados con ese objetivo o esa meta, pero mientras cumplan el propósito de sostenerte a ti como individuo, como emprendedor, como empresario, eso es lo que importa. Por ejemplo, para mí uno de los hábitos que yo empecé a desarrollar, inicialmente por mi bienestar y salud mental, pero que luego se volvió un no negociable porque me permite empezar el día con calma, con enfoque y en presencia. Y a su vez, tener la mejor disposición y tener la mejor estructura y arquitectura mental para accionar, vino a ser la meditación. Yo era una de esas personas hace un par de años, que realmente no es hace mucho, que sentía que no podía silenciar mi mente, que sentía que el tema de meditar era como solamente las personas que tienen la paciencia y que tienen el tiempo para estar dedicándose a ello por 45 minutos a una hora. No me pasa, o al menos no me pasaba en ese momento. Y no fue hasta que empecé a tener ejemplos de otros referentes y personas a mi alrededor que me mostraron de primera mano que la meditación, número uno, no se trata de que tu mente esté completamente en blanco y silenciada, o por lo menos a ese nivel no hemos llegado. Pero se trata de ser consciente del ruido que habita tu mente todos los días y que hemos llegado a normalizar y que ya se siente como parte del proceso, y a pesar de ello poder volver a nosotros. También está el aspecto de que la meditación no se va a ver igual para todos. Hay personas que tienen el tiempo, la disposición y la capacidad de poder sentarse por 45 minutos a una hora a meditar. En mi caso, cuando empecé, no era la situación, y empecé por pequeñas sesiones de 5 minutos, que quizás no se siente como mucho, y quizás en un estado de ánimo en donde el cortisol está elevado, en donde no nos estamos sintiendo bien, no lleguen a poder llevarnos de 0 a 100, pero en el crear el hábito, en el ir estableciendo ese pequeño paso,
todos los días, sin falta, hasta que se volviera un no negociable, me ha traído a mí en este último par de años mucha más tranquilidad, mucho más enfoque, mucha más calma. Y todo ello a su vez me permite accionar en pro de esos objetivos y metas más grandes del día a día, de cada semana, de cada mes, incluso de un locking plan de 6 meses. Acá también es importante recalcar que no estamos buscando llenarnos de estos mini hábitos, porque si bien se sienten pequeños, simples, no toman mucho tiempo, es algo que uno puede accionar en pro de ello todos los días. Tampoco la idea es llenarnos de todo, que es algo que a mí también me pasó en su momento, porque si bien el tema de la meditación me estaba ayudando y todavía lo hace, se ha vuelto un no negociable para mí, empecé a intentar incorporar muchos de estos mini hábitos a la vez, como por ejemplo el journaling, como por ejemplo el tema de X cantidad de agua que tengo que consumir al día, como por ejemplo el tema de una rutina de skincare de 10 pasos, como por ejemplo el tema de hacer breathwork, como por ejemplo el tema de estirarme. Y todo este tipo de cosas sí, suena fantástico, suena maravilloso, pero al final del día no llega a ser tan realista y nuevamente es el alinearlo con aquello que nos acerque a nuestros objetivos. Una de las cosas que a mí también me ha ayudado a definir no solo estos mini hábitos, sino también los pasos un poco más grandes y las acciones a tomar en relación a mis objetivos, mis planes, mis deseos, todo aquello que yo quiero conseguir, vamos a decir de aquí a que termine el 2026, ha sido si esa acción, si ese paso, si esa decisión que yo estoy a punto de tomar me está acercando a esos objetivos, me está acercando a esas metas y sueños, o me distrae de él. Porque sí, muchas veces lo que termina ocurriendo cuando ya definimos el objetivo, ya definimos en qué nos vamos a enfocar, ya definimos cuál va a ser ese lock-in que vamos a hacer por 6 meses, de repente empiezan a aparecer muchísimas más oportunidades, muchísimas más cosas por hacer, muchísimos más escenarios, uno más atractivo que el otro, uno más llamativo que el otro, y de repente le queremos decir sí a todo. Y precisamente es la vida testeando qué tan enfocados, qué tan locked in estamos en ese plan que determinamos, en esos pasos que vamos a tomar. Es mucho más fácil el irnos por todas estas tangentes y distracciones y accionar en otras áreas que pueda que nos llenen, pueda que nos hagan felices, pueda que lo disfrutemos y seamos buenos en ello y está disponible. Pero no significa que está alineado a aquello que determinamos para nosotros, como los próximos pasos, como tu próximo objetivo, como tu plan de acción de los próximos 6 meses. Entonces, una de las cosas que a mí definitivamente me ha ayudado con esa definición y con ese reenfoque, en especial cuando la motivación en el mismo es poca, es preguntarme, ok, esa oportunidad que se me está presentando, ese paso que yo quiero dar, esa invitación que me llegó y a la que yo tengo muchas ganas de decirle que sí, ¿qué tanto eso me va a acercar al plan que ya yo definí, a la acción que ya yo me comprometí con ella? Y en especial a esos resultados que yo quiero ver. Porque muchas veces ese compromiso de voy a hacer todo esto no es necesariamente por la acción en sí. Es por eso que yo quiero ver en la meta final. Es por eso que yo quiero tener cuando llegue a fin de año. Es por eso que yo quiero poder decir lo conseguí, lo logré porque me enfoqué de lleno. Y qué tanto todas estas otras cosas, que sí, suenan maravillosas, suena divertido, muchas veces mucho más que el plan original, qué tanto me están acercando o me están alejando de esos objetivos. Una de las cosas que yo le he compartido y que hemos venido practicando en algunas de las sesiones de mentoría 1 a 1 es el entender esto como la brújula que va a guiar tu camino. Y entender que ella, en lugar de venir desde la emoción o lo que algo te haga sentir, viene desde la dirección, viene desde el propósito, viene desde ese resultado que quieres obtener. Porque sí, muchas veces nos dejamos llevar por lo que una acción, por lo que una oportunidad, por lo que algo que se presente en ese momento y sea ese shiny new toy, sea eso que, ay, pero me llama y me gusta y lo quiero hacer y está disponible y está ahí y lo puedo hacer. Eso es dejarnos guiar por la emoción, dejarnos guiar por esa sensación de inmediatez, por esa sensación de esto me va a permitir resultados ahorita mismo. Pero cuando nos recordamos que no son necesariamente los resultados los que de verdad tú quieres ver, entendemos que muchas veces estos desvíos es por decir tuve un win, por decir logré algo rápido, por decir me atreví a otra cosa.
y terminan siendo distracción y terminan siendo el desvío y terminan siendo lo que hace que cuando lleguemos a 6 meses de ahora, volvamos a estar en el punto de no haber conseguido lo que tenemos la capacidad, el tiempo y el enfoque de lograr, pero sencillamente nos volvimos a distraer. Y un último aspecto importante a la hora de hablar de la motivación, a la hora de hablar de las ganas, a la hora de hablar de toda esta energía o esta gasolina o ese empuje que nos permite seguir accionando y que muchas veces no está, y es la razón por la que a veces preferimos pausar, rendirnos, tirar la toalla. Es el hecho, y algo que muchas personas no entienden, de que cuando nos encontramos en un punto de gran resistencia y sentimos que de alguna forma es un indicio de hasta aquí fue, hasta aquí llegamos, ya no damos más, déjalo ahí. Es justamente ese punto en donde ya casi lo logras, en donde ese resultado que quieres ya está por suceder. Y es de estas situaciones en donde ahí toca decidir si damos la milla extra, si damos ese 1% más, si seguimos accionando a pesar de no tener ganas. Y eso diferencia a quienes eventualmente logran llegar a la meta y quienes se quedan en ese punto del camino. Imagínate que tuvieras la posibilidad de ver el mapa completo y de saber exactamente, como hemos hablado en otros episodios, cuándo es que lo vas a lograr, en cuántos posts te vas a hacer viral, con cuántas publicaciones le vas a llegar a esos clientes, a qué cantidad de clientes le vas a llegar, en qué punto para finalmente lograr esa meta financiera y cualquier otro objetivo en el que tengas tiempo trabajando. Desafortunadamente, o quizás ni tan desafortunado, pero no tenemos acceso a ese plano, a esa visión, a ese saber exactamente cuándo lo vamos a lograr. Y si realmente nos ponemos a pensar y con una mano en el corazón lo analizamos, estoy seguro que muchos de nosotros quisiéramos seguir en las circunstancias actuales de no saber, porque precisamente ahí es en donde está la magia y ahí es en donde está el esfuerzo. Y en ese proceso es donde nos convertimos en esas personas que pueden sostener ese trayecto, que pueden sostener esos logros y que pueden sostener esa vida soñada que uno tanto la desea, la quiere, pero poco se entiende lo que se requiere para vivirla al 100%. Así que antes de cerrar esta serie de episodios en donde hemos venido definiendo esa auditoría mental, cuáles son ese sistema de creencias, qué tanto piensas que lo vas a poder lograr, cuál es ese objetivo en específico en el que te quieres centrar, cuáles son esos pasos no negociables, en especial para cuando esas ganas y esa motivación no están, es el recordarnos la importancia de tomar acción hoy mismo. Así que te invito a que podemos hacerlo en conjunto. Compárteme si quieres las que vayas a establecer antes de iniciar tu lock-in plan de 6 meses. Define esta semana, en el momento en el que estés viendo o escuchando este episodio por Spotify, YouTube o Apple Podcasts, ¿cuáles van a ser esos 3 no negociables para ti? Nuevamente recuerda, pasos simples, concretos, que no dependan de qué tantas ganas tienes de hacerlo o no, sino que ya se vuelvan parte de tu día a día y tu rutina, que te sostengan y que te permitan a su vez sostener todo este journey y todo este camino de 6 meses. Yo lo sé, 6 meses se dice fácil. No estoy diciendo que sea algo de que uno lo logre de la noche a la mañana. Requiere constancia, requiere esfuerzo, requiere consistencia. Va a requerir ese empuje, sobre todo en los días en que no queremos hacer nada y lo que queremos es tirar la toalla porque al fin y al cabo es como, no hace gran diferencia, no big deal. Pero es un big deal para ti. Tú has querido esto por mucho tiempo y tienes la capacidad de lograrlo. Y ahora que tienes 4 episodios semana a semana durante este mes de junio que te está permitiendo recibir y empezar a aplicar esas piezas, estás listo para ello. Y te comento que para que no te quedes solamente con la teoría, sino que lo lleves a la práctica, y te llevas un mini acompañamiento junto a mí la próxima semana y en los episodios de julio. Vamos a estar hablando de cómo se va viendo este progreso después de ya haberlo iniciado. Si tú fuiste tomando cada una de estas piezas y en el mes de junio decidiste, ¿sabes qué? Este es el mes en donde yo inicio mi lock-in plan, pues en julio nos vamos a reencontrar bajo esta idea de cómo se ve
el proceso luego de 30 días. ¿Cómo se ve? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué hay que reevaluar? ¿Cuáles son los ajustes? ¿Cuáles son las recomendaciones, las piezas, las herramientas? Todo eso lo vamos a estar hablando en un próximo episodio. Y si has venido tomando todas las herramientas y ahora es que vas a iniciar, esos episodios igual te van a funcionar y los puedes escuchar una vez que ya hayas llegado a cumplir ese plazo de tus primeros 30 días. Con toda la información que tienes hasta el día de hoy, ya puedes ir estructurando. Si solo fuiste escuchando, no has puesto nada en práctica, no es tarde. Vuelve a los episodios anteriores, tienes 4 en total, este siendo el último de la serie, en donde vas a aprender cuáles son las piezas, cuáles son las herramientas, cuáles son los pasos a seguir para que antes de que se termine este 2026, finalmente tú puedas experimentar esa sensación, esa emoción, ese gozo de lograr eso que tanto has querido y que quizás has llegado a intentar anteriormente, pero te faltaban algunos datos, te faltaban ciertas herramientas y te faltaba tu mindset mentor de confianza que te permitiera la guía necesaria para llegar a ese punto. Recuerda que también estoy habilitando para este mes de julio solo 2 espacios porque ya vamos a estar trabajando para el momento que salga este episodio con clientes nuevos de mentoría, pero voy a estar habilitando 2 espacios para el mes de julio. Durante 3 meses vamos a hacer una transformación completa de tu mundo interno, de tu sistema de creencias, de cuáles son esos obstáculos mentales que te vienen frenando desde hace tiempo. ¿Cuál es esa idea que a lo mejor has venido teniendo por tanto tiempo? Pueden ser incluso años, pero que ese síndrome del impostor y esas creencias limitantes te vienen haciendo sentir que necesitas más, que todavía no estás lista, que sola no puedes. Yo te voy a enseñar y te voy a demostrar que tienes todas las capacidades de empezar a dar esos pasos para lograr esos objetivos hoy mismo. Así que si tú estás buscando ese acompañamiento personalizado y poder creerte ese cuento y poder vivirte esa realidad y que ya no se quede como ese sueño posible que quizás alguna vez ya veremos, me puedes contactar acá en la descripción del episodio. Te voy a dejar mi email, te voy a dejar también la página del Calendly en donde sin compromiso alguno podemos agendar una llamada de 30 minutos en donde me cuentes exactamente en dónde estás, cuál es esa idea, cuál es ese proyecto, qué has hecho hasta ahora, qué no te ha funcionado. Si todavía no has dado ningún paso, pero esa idea sigue ahí retumbándote en la cabeza, es momento de hablar, es momento de exteriorizarla, es momento de empezar a darle cuerpo. Así que aprovecha estos espacios gratuitos que les dejo semanalmente para sentarnos, para charlar, para hablar, para conocer un poco más de tu historia y darte una perspectiva distinta y ver cómo te puedo ayudar a co-crear esa realidad que tanto quieres. Nuevamente, muy agradecida con todos y cada uno de ustedes que semana a semana, todos los miércoles sin falta, se encuentran en este espacio, aprovechan toda la información de valor, el story time, las herramientas, todos los datos y todo lo que compartimos acá semanalmente por Spotify, YouTube o Apple Podcasts. Gracias por ser apoyo, gracias por ser audiencia, gracias por ser parte de esta comunidad tan maravillosa que se ha venido construyendo desde hace más de 4 años. Espero de corazón que esta serie de episodios sea ese push, sea esa gasolina y sea eso que a final del 2026 podamos reencontrarnos y me puedan contar cómo les funcionó y cómo lograron llegar, si no a la meta final, mucho más cerca que lo que lo habían hecho hasta ahora. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.